El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. Me perdono totalmente. Me acepto sin condiciones. Y me quiero. Me quiero porque merezco la paz interior. Me perdono porque sé que soy una buena persona y me merezco el amor, la paz y la armonía. De todo ello soy merecedor. Soy bondadoso. Por eso me perdono, me acepto y me quiero. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí otro día más con el puzzle de Bea. Y bueno, vamos a cambiar el día de la semana, pero no os preocupéis. Si a partir de ahora serán los sábados y iremos adaptando. Y si un día se me ocurre hacer 2, pues haré 2. Y si no, seguiré haciendo 1. Esta magnífica frase es la que invita el maestro Joshua David a repetirse una y otra vez en el libro de Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo. Es un libro que a mí me recomendó Jesús García Moralera, el del podcast de Conversaciones Inspiradoras, que me encanta. Y es un libro que me sirve a mí para poder hablaros de esa magnífica frase que yo me repito desde hace muchísimos años, todas las mañanas o cuando tengo alguna dificultad. Lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Es una frase que originalmente viene del Ho'oponopono. Y podéis decir, ¿qué es eso? ¿Alguna cosa así alternativa? No es nada así raro. Es simplemente una frase. El Ho'oponopono es una tradición hawaiana que hacían los hawaianos, los chamanes, para facilitar la sanación y la conexión entre las personas. Y bueno, me imagino que vosotros habréis vivido esa conexión que tenemos unos con otros, con el resto de los animales. A mí me encanta cuando veo ejemplos de esto. Y yo la verdad es que tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad y tengo, de ver muchos ejemplos de esto, ¿no? De esa conexión que somos todos, en la que todos somos uno. Uno de los ejemplos, mis ejemplos favoritos, ¿no? Fue cuando yo estuve en Croacia con 17 años con una ONG, y estuvimos en una residencia de monjas donde atendían a personas con discapacidad abandonadas durante la guerra. Allí había 2 chicos. Javier Iriondo también en su libro comenta un caso, ¿no? Y cuando lo comentaba, la verdad es que dije, voy a poner un ejemplo que yo he vivido también, ¿no? Y en este centro en el que estábamos, en esta residencia, había 2 niños muy, muy revoltosos con síndrome de Down, que, bueno, eran geniales, simplemente geniales. Y claro, cuando ellos se ponían a hacer algún deporte, como eran los únicos niños chicos de allí, claro, pues ganaban siempre. Y además, hay niños con síndrome de Down que son, pues cada uno es distinto, ¿verdad? Porque todos somos únicos e irrepetibles. Pero bueno, estos yo les recuerdo bastante habilidosos. Y es que en la vida no hay nada mejor como el hecho de que no te comparen con otros. Y nosotros jugábamos al fútbol con ellos, ¿no? Y cada vez que una pitaba un penalti, que no teníamos ni idea de las reglas, pero bueno, pues nos las inventábamos, Pues siempre uno de ellos, ¿no? Pues cuando chutaba gol, la que estaba en la portería, es verdad que nosotras tampoco éramos muy habilidosas, y
Lo hacíamos un poco aposta, pero en realidad creo que tampoco lo hubiéramos podido hacer mejor. Y él, cuando metía gol, era una gozada poder verle feliz, contento, alegre, ¿no? Y la cara de felicidad que se ponía en todas las personas que le veían. Porque todos se sentían conectados con él, se sentían alegres por él, y dichosos y agradecidos por esa alegría y ese amor incondicional que emanaban. Y a eso me refiero yo, y se refiere a la tradición hawaiana, cuando habla de la sanación, ¿no? La sanación de las almas o la sanación de la interpersonal. No habla de otra cosa. Entonces esta frase, a mí cuando me la comentaron, pues creía que era para los demás, ¿no? Leí un poco sobre eso y, la empecé a aplicar en situaciones en las que yo veía pues, que no estaba pudiendo conectar con esa persona, o esa persona pues no estaba entendiendo lo que yo le estaba explicando, o yo no me estaba explicando bien. Cada uno somos de nuestro padre. Y entonces yo la empecé a decir, y a mí me ayudaba. No puedo hablar por los demás. No sé si a ellos les ayudaba o no. Y poco a poco, mientras me la decía, también me di cuenta del poder que tenía sobre mí, sobre mi capacidad de pedir perdón, mi capacidad de dar las gracias por lo que sí me has dado, pedir perdón por lo que no he podido hacer mejor, y amar, y te quiero. Porque el amor, el agradecimiento y el perdón son los motores principales de mi esencia, y probablemente de la tuya, si los empiezas a practicar. Hay preciosos libros sobre el poder de la gratitud. Y es que la gratitud, cuando damos gracias y ponemos el foco en lo que sí tenemos, qué enormes cosas sí tenemos. Sí tenemos muchísimas cosas. E incluso los niños que nosotros pensamos que no tienen nada, suelen ser a veces los más agradecidos. Los niños que pensamos que pobrecitos por haber nacido donde han nacido, por haber nacido con una enfermedad, por haber nacido con una alteración cromosómica, y resulta que ellos luego agradecen tanto todo lo que tienen y valoran tanto lo que sí tienen, que su foco no está nunca puesto en lo que no tienen, porque están tan centrados en el amor, en el agradecimiento y en el perdón, que no caben otras palabras. Y eso es lo que yo hago cada día en el trabajo. Yo no enseño casi nada, pero aprendo mucho. Aprendo mucho de todos los niños con discapacidad con los que estoy. Y un día también he sido voluntaria muchos años. Y me acuerdo un día, era voluntaria de la Fundación Tutelar y de mi comunidad, y había un chico que había tenido un accidente de tráfico con 11 años y con 18 pues le sacaban del piso de acogida en el que vivían y le trasladaban a un centro de día. Un centro de día para personas con discapacidad, mayores, con 18 años. Él era un chico, Dani, que, pues a raíz de ese accidente se quedó tetrapléjico, hablaba mal, pero tenía unas ganas de vivir increíbles. Le encantaba la velocidad, salir, hablar de chicas, y tenía la suerte de que había 2 hombres también voluntarios, el marido de Marimar y Jesús, que cometían todo tipo de locuras y le llevábamos en la silla a toda leche, ¿no? Para que él sintiese ese sueño que él tenía.
de poder correr en un coche de carreras y poder ir con un coche de todo lujo, acompañado de una piba estupenda. Esa conexión a mí me hizo aprender mucho. Y me hizo aprender mucho un día que me dijo, Bea, me das pena. Y le dije yo, ¿por qué? Y me dice, porque lo tienes todo y te crees que no tienes nada. ¿Cuánta razón tenías, Dani? ¿Cuánta razón? No viviste lo suficiente para que te diera las gracias en persona, pero bueno, te las di después y te las sigo dando ahora, cada día. Porque era verdad, tenía razón. Yo tenía puesto tanto el foco en lo que no tenía, en mis limitaciones, que no me daba cuenta de mis fortalezas y de todo lo que sí tenía. Tenía unas piernas para poder andar, unos brazos para poder escribir, moverme, usar con normalidad. Unos hijos maravillosos. Una fuerza de voluntad y una energía que me hacen levantarme cada día. Y una casa. Un techo. La capacidad de poder hablar y expresarme tal y como soy. Cosa que a él le costaba mucho. Así que gracias. Gracias, Dani. Y perdón a quién. Perdón a todos los que nos han podido hacer daño. Porque probablemente hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y no era tanto el daño que nos hacían, sino nuestra incapacidad, nuestra ira, nuestra rabia y nuestra incapacidad para perdonarles. Porque ellos lo hacían en ese momento, seguramente, como buenamente podían con lo que tenían. Y eso me hizo a mí escribir muchas cartas, en las que daba las gracias y pedía perdón. Y les decía que les quería a mucha gente con la que muchos años sentí mucha rabia y mucha ira por ellas. Les culpaba de mis males, cuando la única responsable era yo misma. La única en la que estaba en la mano cambiar era yo, no eran ellos. Y entonces cuando pones foco en el perdón a los demás y a ti mismo, el perdonar a los demás y sobre todo perdonarte a ti mismo. Qué difícil a veces ha sido y es para mí perdonarme. Esta mañana, mientras repetía esta frase del principio de forma ininterrumpida, se me salían las lágrimas. Porque en realidad, hay muchos días en los que no me siento merecedora de amor. Merecedora de amor, de paz y de armonía. Pero eso no es verdad. No es la realidad. Es una creencia, una idea irracional que yo tengo acerca de lo que me pasa. Y está en mi mano cambiarla. Está en mi mano. Porque el camino no es todo de rosas, ¿verdad? Y no vamos a ser de repente monjes budistas que han trascendido todo. Incluso ellos cometen errores. Incluso ellos aceptan que la vida es un continuo aprendizaje en el que estamos todos. Por eso os invito a incluir esta palabra en vuestra vida. Si os sirve, al menos sirve a uno, habrá merecido la pena. Y voy a terminar con una poesía de Marianne Williamson, que en este magnífico libro de Javier Iriondo nos comenta, y que para mí es súper poderosa, y habla de los miedos. Nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el hecho de que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz,
no nuestra oscuridad la que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para brillar? Para ser brillante, elegante, talentoso, extraordinario. Pero, en realidad, ¿quién eres tú para no ser así? De hecho, eres hijo de un Dios. Tu pequeñez no le sirve al mundo. Desmerecerse para que los demás no se sientan inseguros a tu lado en nada tiene que ver con la iluminación. Todos estamos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacemos para manifestar la gloria de Dios, que está en nuestro interior. Y no es que esté solamente en algunos, está en todos nosotros. Cuando permitimos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos a otros permiso para que brillen también. En la medida en que nos liberamos de nuestros propios miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Bueno, lo siento, perdóname, te quiero, gracias, 1.000.000 de gracias a todos y feliz semana.